Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los deseo siempre, como se los digo siempre, y en verdad espero sea así y estén pasando un maravilloso día. Y miren, hoy les traigo algo súper especial, chicos. ¿Por qué? Porque hoy jugaremos con el peor mutante de incursión hasta la fecha. ¿Qué me refiero con incursión, chicos? Ya saben, esta escalera de 300 batallas donde siempre dan un mutante nuevo, exclusivo, ultra mamado, se supone. En eso, chicos, ya saben que incursiones nos han regalado este desgraciado mutante como el Archivista Eterno, otro pasado de buenardo como el Heredero de los 5 Anillos, una super y sensual Dama del Crepúsculo, entre otros mutantes. Pero el día de hoy jugaremos con el peor de ellos hasta la fecha, chicos. Y hay dos candidatos, pero obviamente ya yo decidí uno, aunque el otro se puede escoger fácilmente, chicos. Y estamos hablando del Ex-Astute, chicos. Sí, este es para mí el peor mutante de incursión hasta la fecha. Un mutante que cuando él salió yo dije que jamás platinaría, y miren, aquí lo tengo en platino, subido de nivel casi al máximo, más que todo por sugerencia del super admin de Kira, del servidor de Discord, así que los invito a unirse a mi servidor de Discord, que el link lo tendrán en la descripción. Una idea que me sugirió y que bueno, ya puse en marcha ya hace más de 2 semanas, sino que hasta la fecha pude jugar con él. Ya el otro candidato sería el Vainamoinen, pero estadísticamente el Vainamoinen no está tan mal como el Ex-Astute, amigos, en serio. Aunque ustedes a lo mejor ya habrán usado el Ex-Astute antes o lo usarán ahora, chicos. Así que nosotros lo armaremos. Obviamente la mejor combinación para el Ex-Astute es el fortalecimiento, amigos. Pero yo jamás gastaré un orbe de fortalecimiento en este mutante. Así que en verdad tengo mucha, pero que mucha curiosidad por qué ponerle al mutante. Y sinceramente, si es por mí, no le colocaría orbes especiales. Así que en verdad, chicos, les dejo como meta dejarme en los comentarios qué orbe especial sugieren para el Ex-Astute o cómo lo usan ustedes. Pero obviamente en los básicos sí le pondré. Obviamente un orbe de vida básico necesita el mutante. Bueno, yo diría que 2 por lo menos. O sea, yo creo que 2, amigos. O sea, sinceramente yo creo que con 2 orbes de vida y todavía así el mutante es re malo. Y interesantemente le pondré un orbe de herida. Porque miren, él tiene una herida de 69.000. Así por sí solo. O sea, ¿qué pasa si le coloco yo otro orbe de herida? 90.000. De locos la herida al mutante. O sea, aquí combinaría perfectamente pues el orbe de velocidad, diría, aunque igual quedaría muy corto de velocidad, amigos. Sinceramente no gastaría un orbe especial en él. Para nada, prefiero guardarme los orbes para fabricar y tener suerte de ver si me sale uno de fortalecimiento. Es preferible, chicos. Pero cualquier cosa, chicos, si este video llega a 500 likes, amigos, si le llega a 500 likes, yo les coloco por lo menos un orbe de velocidad level 3. Capaz y ni lleguemos porque no a muchos les llame la atención en verdad jugar con este mutante, pero vayamos directamente al PvP, chicos. Vayamos directamente al PvP para comprobar de una vez su poder y todo eso. Y ya de primeras nos sale alguien con una diferencia de Evo totalmente mamada y poderosa. O sea, nos saca la diferencia, amigos. Pero es que no sé qué puede traer. Puede tener algo troll. Así que creo que me llevaré al Zeus por lo que presenta el Spin Fury. O sea, ya con estos dos mutantes es un riesgo. Pero si llega a tener un mutantito que haga múltiple, pues me lo liquido. Ok, curamos aquí. Ex-Astute fijo, Y será usar uno de nuestros tags más mamados. Estaba haciendo PvE y se me fue el tag más mamado. Así que usemos el del amigo Nico López en este primer combate. Y a ver qué tiene el rival. Menos mal le ganamos en velocidad su spin, porque él tenía mucho más Evo. Y, que le tiene un orbe level 3 a un spin. ¿En serio, amigos? ¿Cómo le vas a tener un orbe tan pobre siendo de ese Evo?
Qué calumnia. Qué calumnia. Ok. Mucha vida tiene ese Sirvanok. Así que... Sirvanok. Creo que puedo ignorar al Sirvanok. Creo o lo debo ignorar. Nah, es que creo que puedo llegar a perder si hago eso. Ok, el Rinotauro que Orbet... Ah, que el Rinotauro tiene Forta. Uf. Ok, trataré de no usar tag porque creo yo que tengo una super ventaja. Pero apenas si llego a perder al Spin, perdemos. Bueno, no. Era obvio. Era obvio que iba a tanquear el poderoso Exatut. Zeus, adiós. Debería. Y wow, es que es tan lento el Exatut, amigos, que o lo llamamos Astut. Vamos a llamarlo Astut. Astut, para que no nos compliquemos. Aquí lo atacamos. Ahí como ven, el dañazo. Obviamente si tuviera Forta ahí se viera el daño. Y esos 90.000 de herida que le dejamos. Aunque creo que el mutante tal vez... bueno, no los aguante. No los aguanta. Ni que le haga el daño normalito. Ah, pobre Exatut. Pero aún así nos llevamos una victoria. Porque el amigo en verdad... Tenía un combo tan malardo. Tenía un combo malardo. Amigos, para serles sinceros, tenía un combo malísimo. Y como que justico nosotros metimos el combo, que le hacía 3 muchachos. Y continuamos, cracks. Aquí ya nos sale otro amiguito que tiene una defensa algo interesante. Se puede decir que peculiar. Porque tiene una combinación algo rarita. Porque presenta Zoomorfo, Mítico, Sablecito, Galáctico. Puede tener Zeus, así que me llevo Pesadilla. Aunque puede presentar una madre de dragones que sinceramente no me gustaría ver. Pero creo que obligado tengo que llevarme un heredero. Y bueno, si hay que llevarse al Exatut, pues es que hay que llevárselo obligado, amigos. Obligado. Así que usemos el tag del amigo Amauri. Y vamos a ver cómo nos va en este combate. No le tengo tanta fe y nos sale con Basilisco Escodragón. Que no... Ok, tenemos posibilidades, amigos. ¿Por qué? Si yo decido llevarme al archivista con el tag, pues podría. Bueno, de hecho, es lo que nos facilitaría la batalla. Pero tengo curiosidad por guardarme. Pues guardarme todo, ¿no? Vamos a esperar, chicos. Ok, el crítico viene buenardo. El archivista creo que se va a matar con individual a la pesadilla. Pues sí, era obvio. Y ya tengo miedo. Ya me arrepiento de no haber usado el tag desde un principio. Así que nos va a tocar usar el tag contra el... Pero bueno, otro crítico. Contra el Basilisco Escodragon. Discúlpenme por esa, sinceramente no pensé que se iba a poner tan feo. Pero ya yo así, haciendo los cálculos en mi mente, pues todo pintaba horrible. Así que vamos a dejarle la herida al archivista. Le sacamos 0 por el escudazo. Nos despedimos del Exatut. Es obligatorio. ¿Cuánto escudo se va a echar? 240.000 y 90.000 apenas que le tumbamos. Ay, que viene doble turno del archivista. ¡No! ¡No! Mi culpa. No, eso me pasa por tonto. No, por tonto, amigos. Me merezco, pues, el hate, amigos. Me merezco el hate por tonto. Nos quitan 5 puntitos ahí como si nada. De graticitos. Y bueno, vamos a ver si volvemos a encontrar al rival. Allí está el rival. Pero ya sabemos que tiene por lo menos. Así que creo que me llevaré pesadilla. Me llevaré pesadilla. Porque al final no sé qué orbe de velocidad tenía su Zeus. No sé, amigos. No sé qué orbe. Y obviamente el Exatut. Nos llevamos el tag más mamado que podemos. El del amigo Iván. Y obviamente creo que la Spin Fury haría pues el trabajo completo. Ok. Porque aquí nos llevamos al Zeus. Que de hecho el Zeus tenía mejor orbe de velocidad, ¿no? Tenía level 5, sí. Así que no podíamos ganarle con nada si no fuera con pesadilla. Así que empezamos a atacar al Escodragon. Bueno, yo no sé por qué le digo Escodragon si es Esdragon. Vamos a decirle Basilisco. Nos llevamos a su archivista porque si no un múltiple archivista y que nos borra del mapita. Una victoria segura, un múltiple le daría.
Y bueno, sin nada que hacer, pues el amiguito Escodragon. Es Dragon, Basilisco. Pero bueno, ¿qué me pasa? Basilisco. Así que por lo menos va a tener los honores el Ex-Atut atacar. Y nada, amigos, es que increíblemente lento. Es que es 1000 veces mejor usar Zeus o algún otro galáctico. Y es que tampoco sus genes te ayudaría en el meta. En el meta actual, pues no te ayudaría en nada. Así que una victoria más contra este amiguito, que en verdad también tenía una defensa súper fácil. 100 puntos easy. ¿Y habrá alguna batalla en la que Ex-Atut resalte? Pues no, porque hay otros mutantes que... Y ok, nos vuelve a salir el mismo rival. Haré un corte porque, bueno, son 100 puntos facilitos allí como ven. Y bueno, amigos, ahora sí volvemos después de haber obtenido otros 100 puntos contra el mismo rival de la batalla anterior. Y aquí nos topamos con alguien ya mamado. ¿Qué pasa? Que lo más probable es que tenga un mixólogo. Y obviamente vamos a tener que meter algo para sus dobles sables y todo lo demás. O puede tener algo troll, que me da miedo de que tenga en realidad un Zeus con un Spin Fury y pues nos destroce la vida. Me daría miedo eso, que ya me estoy arrepintiendo de que en verdad pueda tener eso. Así que recen desde ya, chicos, porque sea algo bueno, porque esta será la última batalla. Y pues espero en verdad no tenga ese combo de veloces y no nos destroce. Uf, menos mal. Pero ¿qué pasa? Que hay que deshacerse del mixo, porque si no nos deshacemos del mixo, pues valimos. Imagínense un múltiple ahí de mixo, destroza vidas, un múltiple destroza vidas. El Urgan obviamente de individual no se baja al Ex-Atut. Bueno, es algo bueno, es algo bonito. Ponemos la velocidad por 2. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Creo que habría que empezar ya a atacar al Urgan. Es el mayor problema, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver. A ver, con el... ¿Cuánto le saco con mi Lampirión? Papá, creo que me bastaría el daño con el Lampirión solito. Así que dejarle herida al Bugmauris. A dejarle herida. Y porque no morimos con respuesta. Esos 90.000 de herida. Aunque se viene un múltiple, ok, múltiple God. Ahora ese múltiple nos asegura que nos bajemos de 2 golpes definitivamente al Urgan. Aunque ya lo hacíamos. Ya. ¡Ay, no hice múltiple! ¡Ah! Mamón. Manuel Ewe mamón. No hice un múltiple que hubiera aprovechado mucho más. Y de hecho, creo que hasta ganábamos. ¡Nah, hombre! Por tonto. Ahora nos llevaremos un múltiple aquí de gratis. Y de hecho, a ver, ya, se muere con herida. 90.000 de herida del Ex-Atut. O sea, es lo único bueno, amigos. Pero es que una herida tan buena para un mutante. 1, lento. 2, sin vida. ¡Hambre! Es un asco de mutante. Y tercero, combinación de genes del asquito. O sea, para mí esa combinación de genes en el meta actual es del asco. Sube nuestro Astut de nivel. Y vamos a ver, 100 puntitos, bueno, era seguro, había una diferencia de Evo abismal. Bueno, ni tan abismal. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video, hayan visto lo que es el peor mutante de incursión para mí. Ya es decisión de ustedes si pueden votar entre el Ex-Atut o el Vainamoinen, o inclusive si tienen otro en mente, el cual dudo. Así que, amigos, les agradecería que dejaran ese poderoso like por más videos así, por mucho más contenido de MGG. Se pueden suscribir y así me apoyarían, que estamos cerca de llegar a los 17.000 suscriptores y me alegraría un montón. Y ojo, no se olviden unirse a mi servidor de Discord, que el link lo tienen en la descripción. Y ahora sí, sin más nada que decir, vayamos a esos saluditos. Y le enviamos un poderosísimo saludo al primero de los comentarios, y es para el grande de Darlon Delgado. Saludito que se lleva Stalin Panchi. Super saludo para Jeff Daniel Malave. Uno más para el crack de Brian Meliqueo. Saludazo para Martín Martínez. Super saludo para Bayarir 4. Penúltimo saludo para el crack de Víctor Freire. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Jim Babo. Así que ya saben, amigos, que les haya gustado el video, que les haya entretenido por supuesto, y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.
you and me, then do your job. Berg is the name, then Baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga dick us up. Ride with the mob, suck a nigga dick us up. Ride with the mob, suck a nigga dick us up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he stream me when he leave.